Estaba escondida en la sala de la oficina de Julián. Últimamente había estado ocupado con el trabajo, a menudo saliendo temprano y regresando tarde. Como su devota esposa, le había preparado un almuerzo especial, con la esperanza de sorprenderlo. Esa alegría se interrumpió de golpe cuando vi a Julián sujetando con cuidado a una mujer con el vientre ligeramente hinchado al entrar. Me quedé sin aliento. Un destello de esperanza me hizo pensar, ¿y si solo era una clienta? Incluso me encontré rezando en silencio. La mujer giró la cara. Mis pupilas se dilataron al instante. Era mi mejor amiga, Vanessa. Los dos se sentaron y empezaron a almorzar, dándose bocados. Sus gestos íntimos me lo dijeron todo. Mi esposo y mi mejor amiga estaban juntos. Y estaban esperando un hijo. Sentimientos de traición, humillación y rabia me invadieron el corazón. Poco después de casarnos Julián y yo, los mayores de la familia empezaron a instarnos a tener hijos, preferiblemente un niño y una niña. Llevábamos 3 años intentando concebir desde que nos casamos. Mi vida entera giraba en torno a esto. Incluso hacía la postura del puente durante media hora después de cada vez que hacíamos el amor. Pero soy de constitución débil, y por mucho que lo intente siempre fracasa. Cada mes cuando nos hacíamos la prueba, Julián esperaba ansioso los resultados conmigo. Entonces Julián era el primero en consolarme. No pasa nada, cariño. Aún somos jóvenes. Tenemos mucho tiempo y oportunidades. Después de hablar, me abrazó de nuevo. Pellizcando mi esbelta cintura, dijo con picardía, ahora podemos intentarlo de nuevo. Sin importar si era de día o de noche, me llevó a la habitación. La temperatura de la habitación subía constantemente. Debo admitir que este tipo de confort fue realmente efectivo. Sin embargo, hace unos días, la prueba seguía mostrando una sola línea. Miré a Julián con culpa, pero él era inusualmente diferente. Esposa, si de verdad no se puede evitar, mejor déjalo pasar. Verte tomar tantos suplementos para la salud me duele. Al fin y al cabo, la medicina es veneno hasta cierto punto. Llevo años tomándola. Creí que había perdido por completo la esperanza en mí, y estuve en secreto desconsolada durante mucho tiempo. Incluso aumenté la dosis en secreto. Ahora parece que Julián ya no me necesita para gestar a su hijo. La barriga de Vanessa parece de 5 o 6 meses de embarazo. Y no me di cuenta en absoluto. Mi mente estaba completamente en blanco. No tenía ni idea de cuánto tiempo había permanecido en el salón. No fue hasta que oscureció por completo y todos se habían ido que finalmente salí. Tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Mi teléfono vibró con una notificación, y me imaginé que sería Julián preguntándome por qué no había vuelto a casa todavía. Pero era la app de fertilidad recordándome que había llegado mi periodo de ovulación. En ese momento solo sentí una amarga ironía. Julián llevaba días llegando a casa en mitad de la noche. ¿Cómo iba a saber que seguía sin tener hijos? Me sequé las lágrimas. Presioné un buen rato para borrar todas las aplicaciones relacionadas con el embarazo. Luego tomé un taxi directo a casa de Vanessa. Hacía meses que no nos veíamos. Me dijo que su padre estaba enfermo y que había vuelto a su pueblo para cuidarlo. Resultó ser una mentira que ocultaba. Me quedé en su puerta, conociendo el código. Sin saludar, abrí la puerta y entré directamente. «Has vuelto», dijo Vanessa con dulzura desde la sala mientras se acercaba con pasos cortos. Su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio. Observé la casa, se veía increíblemente acogedora. Junto a la entrada, había un par de pantuflas de hombre, a juego con el estilo de la pareja y las que llevaba Vanessa. Parecía que Julián no había vuelto todavía. Entré directamente. Vanessa se agarró el vientre y retrocedió asustada. «Lila, ¿qué haces aquí?», dije con desdén. «Vine a ver a mi mejor amiga». «Vanessa, ¿no dijiste que ibas a casa a cuidar a tu papá?». Miré su barriga con frialdad. «Parece que ya lo sabes». «Nos amamos de verdad», me declaró Vanessa sin rodeos. «¿De verdad se aman? ¿Y yo, su esposa legal?». «En el mejor de los casos, eres la amante y el hijo que tengas será ilegítimo». Vanessa se sintió provocada por mis palabras y alzó la voz en respuesta.
Tú, una mujer que no puede tener hijos, monopolizando egoístamente a Julián. Lleva mucho tiempo disgustado contigo, el divorcio es solo cuestión de tiempo. Me rompió el corazón. Vanessa, una mujer como yo, tuvo el descaro de tocar mi dolor más profundo. Sin dudarlo, levanté la mano y le di una bofetada fuerte. Nunca esperó que la golpeara. Sorprendida, me miró con incredulidad. ¿Aún te atreves a mirarme fijamente? Di un paso adelante de nuevo. Pero al instante siguiente la puerta se abrió y Julián regresó. Las lágrimas de Vanessa cayeron sin control. Ella gritó: «¡Oh, por fin has vuelto!». Entonces, asustada al instante, se escondió detrás de Julián. Julián era astuto y comprendió al instante lo que había sucedido. Vio la marca de la bofetada en la cara de Vanessa. Furioso y humillado, me preguntó: «¿La golpeaste?». «Sí». «¿Por qué?». En cuanto dije esas palabras, Julián me abofeteó. La fuerza de un hombre es mucho mayor que la de una mujer. En un instante un rugido llenó mis oídos. ¿Tienes empatía al tratar así a una mujer embarazada? Sentí la mitad de la cara entumecida. Incluso las lágrimas causadas por la reacción física se vieron forzadas a salir. Me llevó un buen rato recuperar el sentido. «Julián, ¿sabes siquiera lo que haces?». Me temblaba la boca incontrolablemente al preguntar. Miré al hombre frente a mí con decepción. El hombre que me había consentido sin parar desde que empezamos a salir. Julián miró su mano con culpa, no esperaba golpearla tan fuerte de repente. La voz de Vanessa sonó inoportuna, un poco asustada, gritando: «Julián, no trates así a Lila». Solo estuvo enojada un momento. «Es que me duele un poco el estómago». Vanessa empezó a jadear. La culpa que sentía Julián hacia mí se desvaneció al instante, reemplazada por una mirada tensa dirigida a Vanessa. «Vamos al hospital», dijo lanzándome una mirada de advertencia. Luego ayudó a Vanessa a salir y se fue. Al ver la expresión triunfal de Vanessa y sus espaldas al alejarse, parecía que eran una pareja enamorada, profundamente enamorada. Y yo era quien destruía su relación. Las lágrimas que no pude contener brotaron sin control. Al final regresé sola a casa, a un lugar insoportablemente frío. El aire aún olía a las hierbas que había hervido. Como un cadáver andante abrí el armario lleno de mis paquetes de hierbas. Frenéticamente los eché todos en la olla para preparar la infusión. Cuando Julián regresó, toda la mesa del comedor estaba cubierta de cuencos llenos de medicina. Me los bebí uno tras otro como si me fuera la vida en ello. Lágrimas y mocos me manchaban la cara, y tenía un lado hinchado. Si hubiera tenido un espejo frente a mí, no habría creído que alguien tan obsesionado con la belleza como yo pudiera verse tan desaliñada. Julián nunca me había visto perder el control de esa manera. Por un momento sintió una profunda pena y dio un paso al frente. «Lila, deja de beber». Lo ignoré todo y seguí bebiendo, hasta el punto de sentir náuseas y ganas de vomitar. Julián me arrebató la medicina y estrelló el tazón contra el suelo. El sonido al romperse me hizo detenerme. No pude evitar dejar que mi mente divagara. Julián y yo éramos como ese tazón, rotos. «Lila, lo siento». Julián se acercó, me tomó la mano y se disculpó sinceramente. Lo miré a los ojos, llenos de preocupación por mí, y le pregunté: «Cariño, ¿todavía me amas?». No dudó ni un instante y asintió de inmediato. «Claro, cariño. Te lo dije, te amaré para siempre». «Entonces haz que interrumpa el embarazo y corte todos los lazos». «Puedo fingir que nada de esto ha pasado», dije con frialdad. Después de tantos intentos fallidos de concebir, sabía que Julián intentaba consolarme en apariencia, pero en el fondo, también estaba ansioso. La ansiedad hace que las personas sean propensas a cometer errores. Así que estoy dispuesto a perdonar la traición de Julián, siempre y cuando esté dispuesto a volver. Repetí en silencio. Pero Julián negó con la cabeza. «Lila, te quiero, pero mi familia necesita un hijo para continuar la línea familiar. Además, Vanessa es muy dulce y obediente». Al no obtener la respuesta que buscaba, perdí el control. «¿Puedes buscar a alguien más, porque tienes que estar con mi mejor amigo?». Tomé el único tazón que quedaba y le eché la medicina en la cara a Julián. «Deberías calmarte primero», dijo bruscamente.
No volveré a casa por un tiempo. Dicho esto, Julián hizo sus maletas sin miramientos y se fue. En los días siguientes, Julián no regresó. Me dejó tranquilo solo. Cuanto más me calmaba, más terriblemente tranquilo se volvía mi corazón. Fuera amor o amistad, claramente ya no tenía por qué continuar. Ya podía suponer que Julián debía de haber pasado todos estos días con Vanessa. Los tres juntos, qué felices deben estar. Mientras pensaba esto, mi teléfono recibió una notificación. Era de mi médico de cabecera, Brian. ¿Por qué no has venido a tu chequeo este mes? Además de tomar medicamentos, voy al hospital a chequeos todos los meses. He decidido no tener más hijos. Gracias por todo este tiempo, Dr. Brian. Respondí cortésmente. Inesperadamente, Brian me llamó al segundo siguiente. Durante media hora, Brian me explicó que el tratamiento ginecológico no solo servía para quedar embarazada, sino también para mi salud en general. Al final, me convenció. No quería morir joven por una enfermedad ginecológica y dejar que quienes me traicionaron siguieran viviendo en libertad. Más tarde, Brian me instó a que me diera unos días más y finalmente fui al hospital. Después del examen, me senté en la sala de espera, esperando el informe. Brian se me acercó con una mirada de desconcierto. ¿Estás sola hoy? Mi rostro estaba bastante demacrado y asentí. No te preocupes, es normal que el señor Julian esté ocupado con el trabajo. Apenas Brian había pronunciado sus palabras de consuelo cuando de repente vi las figuras de Julian y Vanessa. Julian tocó el vientre de Vanessa con una mirada de alegría. Sus manos entrelazadas, dulces como la miel. Se acercaron y, en cuanto me vieron sentado, sus expresiones y movimientos se congelaron al instante. Julián soltó a Vanessa y caminó hacia mí. ¿Por qué estás en el hospital? ¿Te sientes mal?, preguntó Julián con preocupación. No pude evitar poner los ojos en blanco y preguntar, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Julián me habló con amabilidad, no te enojes conmigo, Lila. No tenía intención de liarlos delante de nadie, así que no dije nada más. Pero Vanessa miró a Brian a mi lado con sorpresa. Julián, ¿es el famoso Dr. Brian? ¿Podría el Dr. Brian revisar el informe de nuestro bebé?, le sugirió con entusiasmo. ¡Qué descarada! Estaba tan desesperada por revelar la identidad del hijo ilegítimo. Julián también asintió y preguntó, «Dr. Brian, ¿tiene tiempo ahora?» Brian comprendió claramente la situación. Fingió mirar su teléfono. «Lo siento, no tengo tiempo». Brian me miró de nuevo y dijo, «El informe ya salió, vámonos». Solo después de sentarme en la oficina de Brian sentí alivio. «Perdón por hacerte el hazmerreír», dije un poco avergonzado. «¿Por qué te disculpas?» «Es un completo cabrón», dijo Brian defendiéndome. «No soy buena con las palabras, no sé cómo consolarte. Pero espero que no abandones el tratamiento por el bien de tu propia salud. No soy la clase de tonta que usaría mi cuerpo como venganza, intentando que un hombre me compadezca». Asentí. Pero Brian miró mi informe con una expresión cada vez más seria. «¿Qué pasa?» «No tengo una enfermedad incurable, ¿verdad?», pregunté con nerviosismo. «Dios, ¿de verdad me está pasando esto? ¿Qué hice mal?» «No, no es una enfermedad incurable», dijo Brian para tranquilizarme. «Es solo que tienes un mes de embarazo». Por un instante estas palabras resonaron en mi mente. Yo embarazada. Mi mente parecía dejar de funcionar completamente en blanco. Esta noticia fue más difícil de aceptar que una enfermedad incurable. Si hubiera sido hace medio mes, me habría alegrado mucho. Tras un largo silencio, por fin hablé. «Dr. Brian, por favor mantenga esto confidencial, ¿de acuerdo? Además, quiero programar la cirugía». Antes de acostarme, como de costumbre, me calenté una taza de leche. Apenas había tomado un sorbo cuando de repente sentí náuseas. Me incliné sobre el borde del lavabo con arcadas. Sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a caer. Pero después de todo, el niño no había hecho nada malo. En ese momento dudé. Al día siguiente la luz del sol entraba a raudales en el dormitorio. Sentía calor en todo el cuerpo, casi como si Julián me estuviera abrazando como solía hacerlo cuando dormíamos.
Nos acurrucamos entre las mantas acogedoras y le pedí que se levantara para ir a trabajar. Se hacía el consentido, decía que solo quería quedarse en casa y estar conmigo. Cuando abrí los ojos aturdida, vi una cara muy cerca de la mía. Me incorporé aterrorizada y me hice a un lado. ¿Por qué has vuelto?, pregunté. Julián, también despertado por el ruido, me agarró de la mano y me metió de nuevo bajo las sábanas. Vuelve a dormir un rato, cariño, dijo con pereza. Suéltame, grité luchando con todas mis fuerzas por zafarme de su mano. Un hombre intentando acostarse con dos mujeres a la vez. Julián, todavía aturdido por el sueño, refunfuñó, ¿qué es todo este ruido tan temprano? Se me revolvió el estómago y de repente sentí náuseas. Corrí al baño rápidamente. Julián también me siguió. ¿Qué te pasa? ¿Te duele el estómago? Me acarició la espalda suavemente. Tras recuperarme por fin, Julián y yo ya estábamos sentados a la mesa. Mientras me refrescaba, él ya había preparado el desayuno. Aturdida, me transporté al pasado. Últimamente no podía evitar darle vueltas a esos recuerdos, intentando determinar cuándo exactamente nuestra relación empezó a deteriorarse. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te lleve al hospital?, preguntó Julián con preocupación, con los ojos llenos de preocupación. Me puse la mano en el bajo vientre. Como padre del niño, Julián tenía derecho a saberlo. Como siempre era indeciso, quizá debería decírselo. Respiré hondo y me armé de valor para hablar. Julián fue el primero en hablar, cariño, quiero hablar de algo contigo. Cuando terminó de hablar, me decepcionó muchísimo. Conteniendo las lágrimas, le pregunté, ¿en una ciudad tan grande no encontraste un lugar decente? ¿Por qué tiene que vivir en nuestra casa? Julián, ¿quieres que me mude para que queden los dos? Julián se apresuró a explicar. No, Vanessa hizo que alguien revisara el Feng Shui y dijo que esta casa es la mejor, además de ser buena para el crecimiento del niño. Su voz se volvió más baja, quizá él mismo empezaba a sentirse culpable. Lila, en realidad, la única esposa que tengo en mi corazón eres tú. Tras el nacimiento del niño, rompí de inmediato con Vanessa. Quiero que su hijo te reconozca como la verdadera madre. Julián habló con convicción. Mi decepción se convirtió poco a poco en duda. ¿Cuándo se convirtió así el hombre que tenía delante? Esta casa se compró con el dinero de los mayores de nuestra familia. En aquel entonces, Julián acababa de hacerse cargo del negocio familiar y trabajaba horas extras hasta muy tarde todos los días. Así que fui yo quien se encargó de todos los asuntos de la reforma. Julián me dijo, cariño, mientras esté contigo, seré feliz hasta en un caparazón de oso. Mi corazón se llenó de dulzura mientras diseñaba cuidadosamente el plan de renovación durante varios meses. Todo para tener un hogar perfecto con Julián. Todavía recuerdo que en cuanto salieron los planos, se los compartí a Vanessa enseguida. Los miró con envidia y dijo que ella también quería una casa como esta. Incluso la consolé diciéndole que podría mudarse cuando quisiera en el futuro. Mi mejor amiga y el esposo que más amaba estaban a mi lado. En ese entonces me sentía la persona más feliz. Ahora, solo siento que se burlan de mí. Esta casa ya no es cálida. El hombre de la casa casi no vuelve. Olvídalo, solo espero superar este doloroso periodo de abstinencia lo antes posible. Cuando Julián se mudó con Vanessa, ya había hecho las maletas. Estaba de pie en la sala, arrastrando mi maleta. Vanessa me miró sorprendida. Lila, ¿te mudas? Entonces miró a Julián con culpa. Quizás debería darle el bonito apartamento a Lila. No estaría bien obligarla a mudarse. Julián también intentó convencerme, Lila, de que vivir con Vanessa significa que pueden cuidarse mutuamente. ¿No eran muy unidos antes? Puse los ojos en blanco sin contenerme. ¿Por qué no se hacen un análisis de cerebro cuando vayan al hospital? Apenas terminé de hablar, un hombre con traje y corbata entró desde afuera. Era el agente inmobiliario con el que había contactado. ¿Esta es la casa en venta?, preguntó cortésmente. Me acerqué rápidamente a saludarlo. Sí, pase, por favor. Vanessa parecía completamente desconcertada. ¿Cómo que se vende? Volvió la cabeza para mirar a Julián de nuevo. Julián me agarró la mano, incrédulo.
Lila, ¿vendiste la casa? Lo ignoré y seguí entreteniendo a la gente por mi cuenta. Julián estaba algo enojado y avergonzado. ¿Quieres vender nuestra casa conyugal a otra persona? Estaba un poco impaciente. Sí, la escritura solo está a mi nombre. Tengo derecho a disponer de ella. Miré a Vanessa con desdén. ¿No te gusta esta casa? Cómprala entonces. Solo cuesta 8,6 millones. Como eres tan fan mía, te daré la primera oportunidad de comprarla, ¿de acuerdo? La cara de Vanessa palideció con destreza. Julián no lo soportó y preguntó, ¿saben tus padres que estás haciendo esto? Le devolví la pregunta. Después de entregarle toda la venta a la gente, me fui sin mirar atrás. Durante un tiempo fui a menudo a ver a Brian para chequeos. Dijo que actualmente no cumplo con los requisitos para la cirugía. Solo puedo esperar. Cuanto más espero, más dolor y más reticencia siento. A veces de repente me encuentro absorta en mis pensamientos. Miro mi vientre que aún está plano, pero dentro una vida ya está creciendo. Todo esto me resulta increíblemente nuevo. Crecí bajo el amor y el cuidado de mis padres, con quienes también tengo una relación muy estrecha. Así que a pesar de mis propios fracasos emocionales, todavía tengo la esperanza de ser madre. Otra revisión. Brian notó el cambio en mi expresión. ¿De verdad quieres quedarte con este niño? Guardé silencio. Él continuó, dada tu condición física, quedar embarazada es difícil, pero llevar el embarazo a término no es imposible. Necesito pensarlo. Puedo prometerle a mi hijo un amor esmerado. Pero temo que me culpe en el futuro. ¿Por qué no darle al niño una familia completa? ¿Por qué dejar que crezca sin la presencia de su padre? Brian se levantó para acompañarme a la salida. Cuando abrió la puerta de la clínica, Vanessa estaba sola en la entrada, sosteniendo el informe. Su expresión era muy incómoda. Hubo una ligera incomodidad al chocar. Ella sostenía la lista cerca del pecho. Doctor Brian, soy la siguiente, dijo Vanessa. Brian asintió y ambos entraron en la habitación. No me disgustó en absoluto. Brian es médico en un hospital público, no mi médico personal. Naturalmente cualquiera tiene derecho a consultarlo. Durante ese tiempo Julián tampoco dejó de contactarme. Cada vez que bloqueaba y borraba uno de sus números, buscaba incansablemente uno nuevo para llamarme. Esa terquedad era igual que cuando me molestaba y luego me persuadía. Quizás también pensó que solo estaba haciendo un berrinche, nada más. Julián me dijo que había vuelto a comprar la casa y que seguiría poniendo solo mi nombre en la escritura. Dejar que Vanessa se mudara a nuestra casa conyugal fue un momento de su confusión. Él aclarará nuestras posturas. Naturalmente no me importaría lo que dijera Julián. De repente se me ocurrió que cuando nos casamos mis padres me regalaron el candado de seguridad, una reliquia familiar. Siempre lo he guardado cuidadosamente en la caja fuerte. Mis padres decían que crecí llevándolo conmigo desde pequeña. Está impregnado de abundante amor y es un talismán de buena fortuna. Aunque aún no he decidido qué hacer con el niño que llevo en el vientre, inexplicablemente me vi obligada a ir a buscar el cierre de seguridad. Aproveché el día cuando Julián estaba trabajando y volví a casa a escondidas. Al abrir la puerta, me llevé una sorpresa al ver a Vanessa sentada en el sofá. Sostenía una caja roja admirando su contenido. Era mi candado de seguridad. Ansioso, di un paso al frente y pregunté, ¿de dónde sacaste esto? Vanessa levantó lentamente la cabeza, con aires de dueña de la casa. ¿Esto? Claro, es el candado de seguridad que el padre de mi hijo preparó para el bebé. Para bendecirlo, para mantenerlo sano y salvo, decía cada palabra deliberadamente, llena de confianza. Intenté arrebatarle la caja, pero ella se esquivó. Imposible, este es el candado de seguridad de mi familia. ¿Cómo podría serlo para tu hijo? Nunca me he rebajado a pelear contigo, pero esto es mío, devuélvelo. Vanessa lo desprestigió con frialdad. Aquí vamos de nuevo, siempre tan arrogante. Tras decir eso, levantó la mano y arrojó el seguro lejos. Ignorando el peligro, corrí rápidamente para intentar atraparlo. Pero justo antes de que la caja cayera al suelo, una fuerza desde atrás me empujó hacia la esquina afilada de la mesa.
A esto le siguió el crujido de la cerradura al caer al suelo. Un dolor agudo se apoderó de mi bajo vientre. Agacharme no lo alivió. Poco a poco sentí que la sangre me salía. Bajé la cabeza lentamente desesperado. Un charco rojo brillante. En el momento en que me desmayé, miré a Vanessa con renuencia. Mi corazón rebosaba de intenciones asesinas. Cuando volví a abrir los ojos, vi el techo blanco puro. El dolor en el dorso de la mano me indicó que me estaban poniendo un suero. Ya estaba en la habitación del hospital. A mi lado estaba un Julián demacrado. Al ver que me había despertado, una expresión de alegría se dibujó en su rostro, seguida rápidamente por una tristeza y una culpa incontrolables. Realmente horrible. Lila, ¿estás despierta? ¿Te sientes mal en alguna parte? No respondí, solo miré hacia abajo. Julián. Lo llamé como un robot sin emociones. Quería saber si el niño ya no estaba. Bajó la cabeza con la voz entrecortada y dijo, Lila, soy yo el que está equivocado. Me agarró la mano y me habló como si intentara convencerse de que tendríamos hijos en el futuro. Al final cerré los ojos decepcionada, con lágrimas cayendo. Quizás la bebé ya había percibido la vacilación de su madre sobre su llegada. Ella, como yo, no estaba dispuesta a conformarse con nada menos que un amor absoluto, así que decidió dejarme. No me toques. No tenía fuerzas para luchar con Julián, así que simplemente aparté la mirada. Me pareces repugnante. Ese niño ya no está, pero aún tienes otros hijos. ¿Qué finges? Julián negó rápidamente con la cabeza, sinceramente arrepentido, llorando y lamentándose. No, esposa. Solo quiero un hijo contigo. Sé que me equivoqué. Por favor, no me dejes. Me quedé ciego hace un momento. En cuanto te recuperes, te llevaré a casa. ¿Te parece bien?, me suplicó con un tono casi desesperado. Lo miré con frialdad. Julián, nunca podemos volver atrás. Desde el momento en que estuviste con mi mejor amigo, estaba destinado a que nos separáramos. Recuerda, fuiste tú quien nos abandonó primero. Pero Julián no escuchó ni una palabra de lo que dije, como si estuviera poseído. No quería oír más palabras definitivas de mi parte. Se levantó y se fue murmurando mientras se alejaba, no podemos regresar. Podemos regresar. Me acosté impotente. Tras un rato de soledad, no pude evitar recordar el momento antes de desmayarme. Cuanto más lo pensaba, más profundo se hacía el odio en mi corazón. Apreté los puños con fuerza. Con dificultad cogí el teléfono y marqué. Respiré hondo y grité angustiado, papá, mamá. Tras oír todo, mis padres estaban desconsolados y furiosos. No tenía intención de contarles estos asuntos tan preocupantes. Pero hay gente que pone a prueba mis límites una y otra vez. Voy a hacer realidad las mentiras de Vanessa. Su padre, allá en su pueblo, perdió su trabajo prematuramente y se quedó en casa. Dependía de su hija, quien se quedó en la gran ciudad, para ganarse la vida. Su padre se entregaba a la comida, la bebida, el juego y las mujeres, nada quedaba intacto. Antes sentía lástima por Vanessa por su entorno familiar tan disfuncional, pero ahora creo que se lo merecía. Moví mis influencias sin pensarlo dos veces. Su padre terminó perdiendo en las apuestas y pidió prestado dinero con intereses exorbitantes. Dada su situación familiar, claro, no pudieron devolverlo. Al poco tiempo su padre fue perseguido por cobradores de deudas. Le cortaron un dedo y lo golpearon tan brutalmente que tuvo que ser hospitalizado. Vanessa se enteró de la noticia antes que yo y vino directamente a la puerta. Para entonces ya me habían dado de alta del hospital y había regresado a casa de mis padres. En la puerta del patio, Vanessa, con un embarazo avanzado y aspecto agotado, me miró con fiereza. ¿Fuiste tú? ¿Contrataste a alguien para que le preparara una cita a mi padre? A través de la puerta cerrada, la miré con desdén. ¿Y qué si fui yo? Se frotó la barriga, furiosa. ¿Crees que no voy a encontrar un abogado para demandarte? Me reí como si acabara de oír el chiste más grande. No es que lo obligara a jugar ni a pedir préstamos con intereses altos. Vanessa, ¿no tienes idea de cómo es tu propio padre? Vanessa me fulminó con la mirada, con los ojos rojos y aterradores.
¿Sabes por qué está Julián conmigo? Es por tu actitud arrogante, despreciando a todos y burlándote de los orígenes de los demás. Miré a Vanessa fijamente. ¿De verdad soy yo quien menosprecia a los demás, o es tu propia inseguridad? Saqué mi teléfono y llamé a la policía delante de Vanessa. Por cierto, no te he cobrado por empujarme ese día. Su expresión de resentimiento se transformó al instante en culpa. Estás diciendo tonterías. Yo no te empujé, te caíste sola. Si me caí sola o no, no te corresponde a ti decidirlo. Vanessa nunca imaginó que, aunque vino a confrontarme, terminaría siendo sospechosa y se la llevarían. En la comisaría, los transeúntes no podían evitar mirar con curiosidad su figura de avanzado embarazo mientras la interrogaban. Vanessa estaba casi roja. Aún así, no podía dejar de defender su caso. Lo juro por el bebé que llevo en el vientre, no la empujé. Además, estoy en un estado avanzado de embarazo y me cuesta incluso caminar. ¿Cómo podría haber empujado a alguien? Sus palabras se detuvieron bruscamente después de que la otra parte mostrara el vídeo. Las grabaciones de vigilancia mostraban claramente que me había empujado violentamente contra la esquina de la mesa por detrás. ¿Cómo es que hay vigilancia? Justo después de que Julián dijera algo absurdo, instalé una minicámara en casa para usarla como prueba en caso de una demanda de divorcio. Inesperadamente al final, Vanessa dejó pruebas de que ella causó mi aborto. Cuando Julián se enteró, montó en cólera e irrumpió en la comisaría, amenazando con matar a Vanessa y vengar a su hijo. Causó un gran alboroto, y varios miembros del personal trabajaron juntos para contenerlo. Julián se arrodilló ante mí. Lila, nunca imaginé que pudiera ser una mujer tan venenosa. Tratarte así. Ten por seguro que nunca la dejaré ir tan fácilmente. Después de hablar, empezó a darse bofetadas, una con la izquierda y otra con la derecha. Mientras abofeteaba, las lágrimas corrían por su rostro mientras se maldecía amargamente: todo es culpa mía, todo es culpa mía. Observé la actuación de Julián con una expresión vacía. Al verlo sufrir tanto, mi objetivo estaba cumplido. Pero no estaba dispuesta a perdonarlo, estos castigos aún eran demasiado leves. No pasa nada. Julián me miró sorprendido, pensando que estaba dispuesta a perdonarlo. Después de todo, ella es la madre de tu hijo. Y es por tu bien. Deberían estar juntos mucho tiempo. Mi voz era suave como el susurro de un demonio. Me pregunto cómo será un hijo de un asesino. Después de hablar, me levanté y me fui con una sonrisa. No le pondría la mano encima al hijo de Vanessa. Al contrario, quería unirlos para siempre. Cada vez que Julián la viera, recordaría lo que había hecho. Verla a ella y a su hijo le recordaba a otro hijo perdido. Acompañado por siempre de dolor. Más tarde, Julián, avergonzado de mirarme, dejó de molestarme por un tiempo. Yo tampoco tenía intención de entrometerme en sus asuntos. Pero como pertenecían al mismo círculo, los asuntos familiares de Julián se habían convertido desde hacía tiempo en el centro de atención de la fiesta. Julián estaba furioso y quería que Vanessa, que estaba a punto de dar a luz, abortara. Tras enterarse de estos asuntos, los ancianos de Julián intervinieron personalmente para proteger a Vanessa, manteniéndola en casa para que llevara el embarazo. En cuanto a su estatus, no tenían intención de concedérselo. La élite es la más astuta, sobre todo esos viejos zorros. Vanessa simplemente no era rival para ellos. Aunque Julián no lo admita, todavía no tiene voz ni voto en la familia. Nada de esto me preocupa ya. Antes lo quería mucho, así que por muy difíciles que fueran los mayores de su familia, los trataba con educación. No importaba cuántas reglas hubiera, las seguía al pie de la letra. Ahora ya no me comprometeré con nadie. Regresé a los círculos sociales de élite. Descubrí que al interactuar más con el mundo exterior, la mayoría de la gente seguía siendo normal. La siguiente vez que vi a Julián fue en una cena. Su estatus había cambiado, ahora era padre. Se decía que Vanessa había dado a luz a un niño. Los padres de Julián ansiaban encontrar una madre adecuada y adecuada para el niño. Organizaron todo tipo de banquetes para Julián. Vanessa, que aún no había salido de su confinamiento, seguía ansiosamente a Julián, observándolo atentamente.
Me senté entre mis hermanas mientras comentábamos qué nueva línea de productos de este trimestre era la más atractiva. Julián se acercó en un momento incómodo. Lila, ¿cuánto tiempo sin verte? Los que nos rodeaban se hicieron a un lado con tacto, permitiéndome manejar la situación con dignidad. Estaba un poco disgustado. ¿Me estás molestando? ¿Te ha ido bien últimamente? Parecía ajeno al desdén y la impaciencia en mis ojos, hablando como para sí mismo. Estoy bien, muy bien. Solo después de dejarte me di cuenta de lo miserable que era mi vida. Hablé con sinceridad y Julián parecía desconsolado. Pero no estoy bien. Te extraño mucho. Todos los días te espero en nuestra casa. Añadió una frase más. Soy solo yo, nadie más. Puse los ojos en blanco. Julián, ahora eres mi oscuro pasado. Lo de antes son recuerdos que no quiero recordar. Solo me traes dolor. Un destello de dolor cruzó sus ojos. ¿Solo son recuerdos dolorosos? Antes de que pudiera responder, Vanessa llegó corriendo, uniendo con cuidado su brazo con el de Julián. Julián, así que estabas aquí después de todo. Julián, igual que yo estaba molesto con él, también estaba irritado con Vanessa y dijo con impaciencia, no te dije que te quedaras solo en el salón y no salieras a hacer el ridículo. Miré a Vanessa de arriba a abajo, era evidente que estaba en desgracia, ni siquiera le habían dado un atuendo adecuado para el banquete. Vanessa se sintió un poco avergonzada e intentó usar a la niña como punto débil. La niñera dijo que la bebé podría tener una reacción alérgica a algo. ¿Quizás deberíamos volver a revisarlo? Si es una alergia, entonces ve al hospital. No soy médico. La actitud de Julián era completamente distinta a la de antes. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de mis labios al convertirme en el centro de atención. Me fui sin decir palabra. Al día siguiente al salir, vi a Julián arrodillado en mi puerta. Con una expresión sincera, gritó, Lila, lo que te debía antes, dame la oportunidad de pagártelo poco a poco. Mientras estés dispuesta a volver, el heredero legítimo de mi familia siempre será el hijo que tengamos juntos. El buen humor que tenía por la mañana se desvaneció al instante. Mi rostro se ensombreció al instante. ¿Acaso esta familia tiene algún tipo de trono o título nobiliario que heredar? Ni siquiera puedo empatizar con mi antiguo yo. Solía pensar que Julián era así por las estrictas reglas familiares. Era un símbolo de responsabilidad y estatus. Ahora, solo quiero pedirle que vaya al hospital y le revisen el cerebro. Durante varios días seguidos, Julián se arrodilló en mi puerta cada mañana, suplicando perdón durante 2 horas. Luego se iba a trabajar. Debido al comportamiento descarado de Julián, la imagen corporativa de su compañía de teatro se desplomó, y la bolsa siguió el mismo camino. Los padres de Julián, que nunca habían aparecido desde el principio, finalmente vinieron a verme. Me rogaron que convenciera a Julián. Dijeron que todo era culpa suya y me pidieron que lo dejara ir. ¡Qué gente tan enferma! Me alegro de haber salido temprano. Pero no esperaba que mis palabras se hicieran realidad. Toda su familia está enferma. Después de que el hijo de Julián y Vanessa sufriera una reacción alérgica la última vez, lo llevaron al hospital para que lo examinaran. Resultó que no solo tenía múltiples afecciones subyacentes, sino que también nació con discapacidad intelectual. Todo gracias a las indiscreciones de sus padres por culpa del alcohol en aquel entonces. Originalmente los padres de Julián, creyendo que Vanessa era la madre biológica de la niña, le permitieron quedarse en casa e incluso le dieron una generosa asignación mensual. Esta vez, la echaron directamente deseando que estos sucesos nunca hubieran ocurrido. Vanessa regresó a escondidas a su pueblo natal. Su padre, desesperado por saldar sus deudas, la llevó apresuradamente a varias citas para encontrar pareja. Tras cobrar el precio de la novia a varias familias, huyó. Dejó a Vanessa sola para arreglar el desastre, destinada a vivir el resto de su vida pagando deudas. Pero como la persona involucrada, el padre del niño, Julián, permaneció indiferente, acudiendo a mí con insistencia para hacer las paces. Parecía convencido de que, mientras demostrara que ya no le importaba el hijo de Vanessa, le creería incondicionalmente. Creía que él realmente quería estar conmigo. Sin importar si mi cuerpo podría tener hijos en el futuro.
Pero nada de esto era el verdadero problema. Su traición, su infidelidad a nuestro matrimonio. Ya no nos daba su amor incondicional. Esa es la verdadera razón por la que terminamos. Ya no tengo tiempo para darle esta lección. El negocio familiar de Julián, si prospera o fracasa, no es asunto mío, si él quiere tener problemas con él, es asunto suyo. En cuanto a mí, debo seguir mi propia vida. He estado colaborando con Brian en su proceso de tratamiento y poco a poco he ido descubriendo el encanto de la medicina tradicional china. Antes, solo usaba la medicina china de forma pragmática para regular mi cuerpo. Ahora, la cultura de la medicina china es profunda y extensa, y quiero seguir estudiándola a fondo. Más tarde, cuando Julián vino a buscarme, ya no estaba en casa. Llevé una bolsa sencilla y fui con Brian a las profundidades de las montañas a recoger hierbas medicinales. Hay un tipo de excremento animal que es extremadamente valioso como medicina. Brian y yo buscamos durante un buen rato y finalmente encontramos su rastro. En ese momento, estábamos agachados junto a él. Después de comer y beber hasta saciarse, por fin estaba a punto de hacer sus necesidades. Por un momento Brian y yo contuvimos la respiración, mirándolo sin pestañear. Justo cuando todo estaba a punto de terminar, sonó mi teléfono. Se sobresaltó al instante. En un abrir y cerrar de ojos, se escabulló entre los arbustos, desapareciendo sin dejar rastro. Brian giró la cabeza y me miró en silencio. Me sentí un poco culpable. A medida que me acerqué a él, me di cuenta de que la personalidad amable y refinada del Dr. Brian era solo una fachada. En realidad, era un hombre irascible que se enfadaba ante la menor provocación. A menudo se quejaba de mi estupidez. Brian me miró con una sonrisa que no era de enojo, sino más bien de picardía. Contesta el teléfono, quiero ver quién es. Eso me puso aún más nervioso, hubiera preferido que me regañara sin rodeos. Miré la pantalla, era un número desconocido. Mentalmente maldije a esa persona más de 800 veces. Tras responder, me llegó una voz. Lila, ¿dónde estás? ¿Por qué una chica como tú va a un lugar tan remoto? Vuelve rápido, se oyó la voz de Julian. Antes de que pudiera responder con una maldición sin palabras, Brian me arrebató el teléfono. ¿Por qué te entrometes en tantos asuntos? ¿No tienes suficientes niños en casa como para preocuparte? Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. ¿Quién es? ¿Dónde está Lila? Brian por fin soltó una frase, soy tu padre. Colgó al instante, se dio la vuelta y se marchó. Tras dar unos pasos, al verme allí de pie, atónito, contuvo la risa. ¿Qué miras? Date prisa y alcánzame. No pude evitar reírme a carcajadas. Seguí a Brian, corriendo por el bosque. Tras solo unos días sin preocupaciones, mis padres empezaron a presionarme para que volviera a casa pronto. Eran mayores y me instaron a hacerme cargo del negocio familiar cuanto antes. Acepté a regañadientes. Al principio, trabajar me parecía bastante aburrido. Pero al adquirir experiencia, descubrí que las intrigas y maquinaciones del mundo empresarial me fascinaban. Por no hablar de llevar la empresa familiar a un nuevo nivel. Como mínimo, logré mantener su rentabilidad. De vez en cuando, al observar el desarrollo de negocios rivales, siempre noto que la empresa familiar de Julian está en declive. Su familia es una figura clave en el círculo, y muchos verían con buenos ojos su caída. Porque cuando una ballena cae, todas las criaturas prosperan. Yo también quiero un pedazo del pastel. Solo que Julián tontamente sigue insistiendo en pasarle el negocio a mi familia. Por supuesto, nunca rechazo a nadie. Brian lo miraba con entusiasmo, con bata blanca, tomándome el pulso mientras bromeaba conmigo, llamándome astuto empresario. Muchos de los instrumentos avanzados de su hospital fueron donados por mí, y cada vez, se reía a carcajadas durante un buen rato con la cara dolorida de tanto sonreír. Más tarde la familia de Julian se desintegró por completo y empezó a resentirse con él por ser inútil. Antes de cerrarse por completo, recuperaron el verdadero poder de Julian. Tomé mi maletín, listo para salir del trabajo. Abajo en la empresa un Julian desaliñado me esperaba desde hacía un buen rato. Después de todos los altibajos, hacía tiempo que había aceptado el pasado.
Ver a Julian ahora no me despertaba ninguna emoción, ni alegría, ni rabia. Lo traté como a un extraño y lo ignoré. Julián me detuvo moviendo los labios un buen rato. Reunió todas sus fuerzas y finalmente preguntó, Lila, si no hubiera hecho esas cosas entonces, ¿crees que todavía estaríamos así ahora? Guardé silencio un momento. No existe tal cosa como sí en este mundo. Brian salió del coche y respondió la pregunta por mí. De pie a mi lado me rodeó los hombros con el brazo, afirmando su derecho. Lo miré con una sonrisa cómplice, luego me volví hacia Julián con alivio y le dije, esa también es mi respuesta. Entonces Brian y yo nos fuimos de la mano. Hoy le había prometido al doctor Brian invitarlo a comer. Por el retrovisor, vi a Julián observándonos marchar. Ya sea que se haya ido o no, mi vida seguirá adelante. Y he encontrado el coraje para permitir que todo suceda.